Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Noob, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros por segunda ocasión Zucca Baldor, que bien, pues ella estudió psicología y luego se dedicó a la parte de la biología como tal, como psicobióloga. Es experta en inteligencia emocional y neurociencias, fundadora de ahoratigo.com y asociación Psico Academy. Y bien, pues de igual manera está mi compañero Pool del grupo Little Oye. Antes que nada, pues ha pasado tiempo, Zucca, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por volverme a invitar, Héctor y Paul. Es un placer oír a mis compadres mexicanos y, bueno, de Bolivia, latinoamericanos los dos. Y es un placer oír los acentos, que me encanta, que es lo que te estaba diciendo otra vez, que los extraño. Muy bien. Bien, Trabajando mucho y ayudando a mucha gente con Psycho Academy, que acabas de decir, que es mi asociación, y con mi empresa, que es una empresa de consultoría de temas psicológicos y de neurociencias. Uh-huh. muy bien, Zucca. Pues ahora sí que el tema se va a poner diferente el día de hoy. Ya hemos conocido un poquito de ti. A los que no sepan nada de Zucca, les recomiendo ver el capítulo primero que tenemos con ella, donde es una entrevista personal acerca, ahora sí que de su trayectoria. Ahora queremos más hablar de temas de interés, algunas noticias y cómo estas, pues, con otro punto de vista de alguien que sabe de psicología, y no solamente nosotros que estamos en la parte técnica, puedan emitir sus comentarios personales que les ayuden a ustedes en casa a tener una opinión más neutral acerca de las tecnologías. Vamos a iniciar con el tema de la inteligencia artificial, que creo que es el más candente de todos. En primera, pues muchos ya saben que la inteligencia artificial a veces se confunde, pero de cualquier manera está teniendo mucho impacto ahora en la educación. Cualquier persona utiliza ChatGPT. De hecho, muchas personas se pueden llegar a sentir reemplazadas o amenazadas por la inteligencia artificial. Hay ahora sí como una dualidad muy a favor o en contra. Es como si estuviera el cerebro ahorita tratando de decidir si es bueno o malo desde el punto de vista de nosotros. Como tecnólogos, pues siempre estamos más a favor de las tecnologías o estamos en pro de la inteligencia artificial. Pero sí, hay muchas personas que contrastan, incluso quisieron hacer regulaciones, han sido afectados también a la industria, por ejemplo, de Hollywood, en la parte de los actores o recrear personas ahora sí que falsas, en la parte de los scams y las estafas por medio de crear también a lo mejor una imagen de Bill Gates con inteligencia artificial en un video sugiriendo que inviertas todo tu dinero en una cuenta de Bitcoin y que él te la va a duplicar y pues resulta siendo un fraude. Ahora sí que en este contexto, lo primero es, ¿cuál es tu opinión al respecto de la inteligencia artificial en cuanto a positivo o negativo? Pues estábamos recordando antes, ¿verdad, Paul? Antes de la entrevista, que yo aquí vi a Paul en España, que estuvo aquí en una feria en Madrid, y en esa feria se habló mucho de inteligencia artificial, era una feria de tecnología. Y se habló muchísimo estaba Google, Microsoft, estaba, bueno, Plain Concept, bueno, varias empresas, ¿no? De tecnología y de servicios, y estuvieron hablando mucho de inteligencia artificial, ¿no? Y, y yo desde mi asociación, que mi asociación es para el fomento del bienestar emocional y hacer prevención de salud mental, ¿no? Yo cuando hablaban de todo eso y oía sobre todo la preocupación de los programadores que hacen cosas con inteligencia artificial, ¿no? Yo decía, es que esto no puede ser, porque claro, yo sobre todo en la asociación trabajamos con niños y adolescentes, ¿no? O sea, que son los que más me preocupan. Y aquí hubo un caso posterior a esa feria de un colegio que unos niños utilizaron una aplicación de inteligencia artificial para desnudar a sus compañeras de clase. O sea, utilizaron las fotos de clase y difundieron fotos falsas, obvio, de sus compañeras de clase desnudas. Eso puede hacer muchísimo daño a niños, que eran niños, porque no sé, tenían 9 años, creo, 10. O sea, a niños pues con la inteligencia artificial, y eso hay que regularlo de alguna forma. ¿No? No es, bueno, a estos niños creo que les denunciaron y por difundir material pornográfico, aunque no era cierto, estaba igual, estaban difundiendo material pornográfico y sobre todo de menores.
Entonces, eso está regulado porque es delito, ¿no? Pero claro, ahí hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que no tiene por qué ser delito, pero que pueden hacer muchísimo daño a la gente. Entonces, nuestra asociación se nos ocurrió hacer como un sello de calidad propio, pero para las empresas, porque claro, una empresa tecnológica lo que no le puedes poner es límites, ¿no? Como porque van a decir, no, pero entonces nuestra competencia va a ser más. Y claro, si no tiene esos límites, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por lo menos que las familias, las personas, la gente sepa qué programas o qué software o qué tal están siguiendo una ética, ¿no? Por la parte de detrás, ¿no? Es un poco como lo de los alimentos, ¿no? Que en México ahora ya se hace bastante, ¿no? Que ponen en grande que tiene azúcar, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pues hacer un poco como eso, ¿no? O sea, decir esto es bueno o esto es potencialmente peligroso, ¿no? Que sería en caso, ¿no? Hacer algo así. Y bueno, aquí, como le decía Paul, la Unión Europea ya está intentando regularlo de cierta forma, precisamente por eso, porque puede hacer mucho daño. Correcto, correcto. Qué gusto verte, la verdad, Zucca. Me gusta más verte en persona, así. Sí. Ya creo que ya nos acostumbramos, ¿no? Al contacto de, ya no virtual, ¿no? Sino eso es lo que nos hacía falta ya desde hace tiempo. Y justamente lo que estabas comentando, entrando en contexto, lo que pasa es que aquí hay harto para hablar, te das cuenta, y el tema de todo lo que está pasando y demás. Pero sí, yo me quedo con algo, mira, algo disruptivo en mi cabeza. Porque si te das cuenta, todo se trata, mira, porque todo se quiere controlar. Yo me acuerdo que los estoicos, aparte de los estoicos, se enseña mucho la importancia de diferenciar entre lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos que aprender a aceptar o adaptarnos a ciertas cosas, ¿no? Vivir conforme a la naturaleza, qué sé yo. Pero ¿dónde está el tema que me gustaría tocar más a fondo, tomando esa premisa? ¿Vos qué pensás netamente así? Me gustaría saber tu opinión personal. En el campo de la psicología, obviamente, sé que tenés una especialidad tenés un campo tenés un background increíble en todo lo que es inteligencia emocional, pero me interesa justamente ahí, entre la línea que existe entre la persuasión y la manipulación. Mira, a ver, es súper fina y difusa. Yo te digo algo porque yo tengo un tema con ustedes psicólogos. Porque mira, y demás, ustedes tienen un nivel de atención increíble, que nosotros mortales andamos por el mundo así, pero de alguna manera encontramos también esos patrones, que te puedo decir, los reconocemos y nos damos cuenta, ¿no? Como vos, por ejemplo, estás observando que yo muevo mis manos, etcétera. Pero vos podés pensar por alguna teoría o conceptos racionales de que yo lo que intento es tener tu atención, o estoy nervioso o simplemente quiero distraerte y tengo un punto clave para el momento preciso preguntarte algo súper disruptivo. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso, pero volviendo al tema de lo que es manipulación, ¿ya? Que me gusta esa palabra, no la manipulación, simplemente persuasión. Está como un poquito de distorsionada, ¿cierto? Yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos garantizar aquí, digamos, de una manera, o podemos sentirnos como cuando una persona está usando la persuasión de una manera ética, constructiva, evitando prácticas manipulativas? Parece que estuviéramos conectados, Paul. La semana pasada estuve haciendo una charla de eso. ¿Tú me lo has leído en algún lado o qué? No, o no sé. Yeah. La semana, bueno, de hecho lo que estaría, la charla se supone que era de motivación, ¿no? Pero no sé por qué alguien preguntó, o sea, yo en la parte del final puse, porque claro, nos pueden, la diferencia, era sobre todo una charla, era para cómo los directivos y los CEOs y demás pueden motivar a su equipo, ¿no? Entonces en la parte del final pensé que era importante hacer esta distinción, ¿no? O sea, puedes motivar pero persuadiendo, ¿no? Nunca manipulando, ¿no? O sea,
ni engañando, ¿no? Que esa es la diferencia, ¿no? Y claro, ahí ya se formó un dilema, no, pero no sé qué, que no sé cuánto, pues las mismas preguntas que me estás haciendo tú, ¿no? Y precisamente es que la diferencia es eso, manipular es manipular a través del engaño, ¿no? Y persuadir no es a través del engaño, persuadir es persuadir a través de razones, ¿no? O sea, tú cuando persuades a alguien tienes que tener razones y conocimiento sobre lo que le estás queriendo convencer, ¿no? O motivar, en este caso, que era la conversación, ¿no? Pero la diferencia es esa, cuando manipulas, solo buscas el interés propio y es a través del engaño. Y cuando persuades, buscas el interés de ambos y no utilizas el engaño para ello, ¿no? Hablando de inteligencia artificial y todo eso, es que viene bastante a cuento lo que dices porque claro, es que esa inteligencia artificial se puede utilizar bien utilizada, pero se puede utilizar para engañar, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú también, Héctor, ¿no? Y es una forma más de manipular a gran escala. Y aquí ha habido un caso en España, aparte del de los niños, que claro, vosotros a lo mejor estas noticias no os llegan y vosotros tendréis otras, ¿no? Totalmente diferentes, ¿no? Pero aquí ha habido un caso de unas señoras mayores de un pueblo pequeñito, no me acuerdo de dónde era exactamente el pueblo, pero mayores, ¿no? De unos 60 años, ¿no? Que habían sido víctimas de este engaño tan viejo, ¿no? De las cartas, de que necesito dinero para ir para allá y que, bueno, que es, bueno, era con Instagram, yo creo, era a través de cartas, no lo sé, porque las señoras eran mayores. De esto de que luego que te quiero y ponen una foto que no es, lógicamente, eso, y bueno, que luego se hacen novios y todo esto, este engaño que es a través de Internet, que no, supongo que allí también esté, ¿no? Que acaban engañando a las mujeres que les habían dado más de 50.000 euros y cada una tenía un novio diferente, ¿no? Pero el caso fue que ha sido noticia, no por eso, porque en España habrá muchísimas gentes que caerán en esos engaños, sino porque se las encontraron muertas a las señoras y a su hermano en su casa, porque ese dinero era de otro hombre y claro, las señoras no se lo devolvían, ¿no? O sea, se lo habían pedido a otro hombre y ese hombre, claro, como no le devolvían su dinero, pues fue y las mató a ellas y al hermano, ¿no? Y la noticia es la del asesinato, ¿no? Que se les encontraron en su casa. Pero imaginaros si con palabras y se manipula de esa forma, ¿no? Porque eso es manipulación propia, ¿no? O sea, a través del engaño buscas todo, solo tu beneficio, ¿no? De esas personas. Imaginaros con la inteligencia artificial, o sea, ya no solo, o sea, estas señoras se lo habían creído ya solo con palabras bonitas y con una foto, y ya se lo habían creído todo. Imaginaros ya con la inteligencia artificial, o sea, imaginaros el daño que se puede hacer ahí, ¿no? Estas señoras acabaron muertas, pero es que ya debían 50.000 euros por ahí, que no era ni suyo. Yo no sé ni de qué comían, porque lo habían dado todos a sus novios, ¿no? Y eran mayores, o sea, o sea, el dinero que necesitan ellos para su jubilación, para sus últimos días, ¿no? De hecho, el hermano tenía una discapacidad y iba en silla de ruedas. O sea, ¿cómo atendían a su hermano? Si le estaban dando el dinero todo a estos hombres. O sea, tremendo. Pues eso es la diferencia entre manipulación y persuasión. Yo siempre en marketing, que trabajo con empresas de marketing, digo persuadir, por favor, persuadir, no manipules nunca. Bien, a mí me impacta mucho el asunto de la inteligencia artificial, porque bueno, voy a seguir un poco el tema por ahí, pero de un punto de vista de lo negativo que se ha llegado a hablar o las cuestiones más dramáticas, pero que también pueden llegar a ser reales, en donde ha habido algunos trabajadores, incluso fue uno de Google, que renunció porque decía que como que esa cosa estaba viva, ¿no? Y que realmente nosotros como seres humanos estábamos limitando, o sea, estábamos como encasillando, vamos a poner un ejemplo, como si fuera, haz de cuenta que quisiera ser un humano esta persona, por ponerle un ejemplo así, y nosotros lo queremos encasillar en que fuera una mascota, ¿no? Que esté a nuestro servicio, que solo responde preguntas. Así como responde preguntas y haz que sea a favor de nosotros, pero que estaba ciertamente limitada. Total que lo llevó hasta su despido, le hicieron muchas entrevistas y demás.
ya fuera de que nos comparas tu opinión al respecto de si crees que en un futuro pueda llegar a brincar esa barrera de que solamente sea vista como una mascota o que pueda yo como cobrar esa, vamos a llamarle, esa conciencia de que nosotros le estamos usando con el futuro y que solamente la queremos manipular. Hay un par de películas que he visto mucho al respecto, muy nuevas, tipo 2023 o 2024, hace 2 meses que acaban de salir, que tienen que ver con eso. Es una persona que mandan al espacio, la mandan acompañada de un robot para que lo sense, nada más para que diga cómo va su rendimiento y demás. Y finalmente acaban teniendo un vínculo amoroso estos, el cyborg, o en este caso el androide, y el ser humano. Son preguntas un poco jaladas de los pelos, pero como son futuristas y hacia allá vamos avanzando, ¿cuál es tu opinión al respecto de ese vínculo emocional? Vínculo Con las emocional, máquinas. inteligencia artificial por el momento, o sea, gente que a lo mejor ya se enamora de ChatGPT, o sea, que entra y dice, esto es mejor que preguntarle al profesor. O sea, me refiero, pueden ser vínculos emocionales de cualquier nivel, no hablo de que se enamoren y den la vida por el ChatGPT, pero o por cualquier inteligencia artificial, pero sí sentí una empatía, ¿no? A lo mejor hablas con tu novia y no te pela porque está en el Instagram, a lo mejor subiendo fotos, o vivimos en un mundo de mucha individualismo, cada quien en sus redes sociales, y al fin encuentras como un agente o algo que está dispuesto a responderte todo el día, Fue 24 Paul. horas. Entonces, ¿qué opinas al respecto de esta situación de la dependencia emocional que podemos llegar a tener de esto en el futuro y si crees que va a repercutir en los humanos? Pues aquí hay un podcast también de tecnología y ciencia que me han invitado varias veces. No sé si le conocéis, el X-Hub se llama. Y bueno, lo llamaron a una mesa en la que participé el momento Oppenheimer, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? De este precisamente, bueno, hay del peligro, ¿no? Que podía haber igual que con la bomba atómica, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ahí había en la mesa un programador de inteligencia artificial que había hecho un montón de cosas y claro, yo no pude evitar quedar con él para una videollamada y hablar, ¿no? De estas cosas, ¿no? Que me estás preguntando tú. Y bueno, queda mucho, ¿no? Por lo que me dijo él, ¿no? Porque tal, sí que se le está intentando programar para hacerlo más parecido al ser humano, ¿no? Que pueda tener unas ciertas emociones, valores, sentimientos y todo eso, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que van a ser programadas, ¿no? Entonces siempre va a depender del programador que las programe, ¿no? Es como, ¿no? Si eres Dios, ¿no? En este sentido, ¿no? A tu imagen y semejanza, ¿no? Ahí va a ser bíblico total, ¿no? El ser que salga, ¿no? Pero bueno, volviendo a los vínculos, ya se crean vínculos con máquinas, o sea, sin tener que ser exactamente, o sea, sin que la máquina tenga que tener sentimientos, ni que sea muy parecida al ser humano, ni nada por el estilo. Yo he visto besar móviles, o sea, tú no sé, pero yo sí. Mucha gente dice, no podría vivir sin mi móvil, o sea, ¿no? O sea, es un vínculo, ¿no? Emocional que se crea, ¿no? Con el celular, de México, celular, aquí es móvil. Y demás, y en Japón ya se han casado con imágenes 3D, ¿no? ¿Cómo se llaman? Con la cantante esta, que la siguen un montón de gente y que no es real, que es un... ay, ¿cómo se me dio palabra? Sí, es un avatar, pero es un, ¿cómo se llama? Holograma. Se me había ido la palabra, es un holograma, ¿no? Entonces, y eso, que se habían casado con, un japonés se casó con eso, con el holograma, ¿no? Con la imagen que se había creado el del artista, ¿sabes? Y el artista, pues, lógicamente ni le corresponde ni nada por el estilo, pues es un holograma, ¿no? O sea, es solo una imagen y canta, supongo, lo que le dicen que cante, ¿no? A lo mejor de lo que se ha enamorado es de, pues eso, de la chica que seguramente programó por detrás o dijo la voz o demás, pero bueno, en su conjunto se casó con el holograma. El otro día me preguntó mi hija de 11 años
que si te puedes enamorar de alguien por internet. Y claro, sin dudarlo dije que sí, que claro, que por supuesto, porque no te enamoras de una imagen ni te enamoras de un tal, muchas veces te enamoras, pues eso, de cómo te trata, ¿no? Esa persona. Y eso es, se puede hacer perfectamente por internet, ¿no? Claro, antes no se concebía que del otro lado que te está escribiendo una persona no fuera una persona, pero es que ahora sí puede ser perfectamente una inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué diferencia iba a haber? Mientras la inteligencia artificial te trate bien, tú te puedes enamorar, porque nos enamoramos, los vínculos, como has dicho tú, afectivos, realmente se crean porque en algún momento te han hecho feliz, ¿no? O sea, lo crea una emoción, ¿no? Y la emoción que subyace al apego, ¿no? Al amor al final, ¿no? O al vínculo afectivo de cualquier tipo es el placer, ¿no? En algún momento te hizo sentir bien, ¿no? Te hizo sentir feliz, ¿no? Y claro, eso lo puede hacer perfectamente una máquina. Lo que pasa que las personas que de momento yo creo que se enamoran de máquinas es porque afectivamente, a ver, no es por criticar japoneses, ¿no? Pero el otro día yo vi, ahora que ya te digo que estamos tan globalizados, hay un programa en Japón, esto es muy psicológico, si queréis verlo, impacta, y de hecho hablé con un japonés después de ese y digo, ¿tú has visto el programa que se llama Ya soy mayor, se llama? No sé si lo habéis visto. Está en Netflix. Bueno, no iba a hacer publicidad, ¿no? pero está en Netflix y se llama Ya soy mayor. Y es japonés. Y es o sea, y lo que hace es, por lo visto en Japón, porque se lo pregunté a un japonés para que me dijera, y esto es así, en Japón a los 5 años, los padres te mandan a hacer un recado, o sea, la madre normalmente te manda a hacer un recado que puede ser 2 calles más allá o 3 calles más allá, a comprar algo a la tienda, pero con 5 años. Bueno, en México es impensable porque te lo matan por el camino, obvio, o algo por así, ¿no? O sea, te lo atracan o te lo roban o de cualquier caso. Pero bueno, en Japón sí se puede, ¿no? Y les mandan a hacer un recado con 5 años. Bueno, pues vi el primero. Bueno, me dolió tanto en el alma porque, claro, a un niño de 5 años le mandan a comprar leña a la tienda porque iban a hacer una barbacoa. Y venía el niño a la vuelta y es que no podía con la leña, o sea, es que no podía porque pesaba, obvio. Y ya cuando está llegando, tira la leña y sale corriendo hacia su mamá, llorando y diciendo, no puedo, mamá, no puedo. ¿Qué hace la japonesa? Yo que estaba en mi casa, pues eso, diciendo, abraza a ese niño, por Dios, abrázalo. La japonesa no lo abrazó y le dijo, tú te has comprometido a traer la leña así y no la has traído, así que regresa y tráela. No llores, regresa y tráela, así. Y claro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? De ahí a una máquina, pues, pues, pues no sé, la diferencia para mí en humanos sería, yo le abrazaría, le diría, no te preocupes, y luego sí a lo mejor le diría, porque sí que es cierto que si él se ha comprometido a algo, está muy bien que le enseñe que el compromiso es importante, ¿no? Pero bueno, que tiene 5 años, por Dios, ¿no? Entonces le abrazaría y a lo mejor le diría, venga, que yo te acompaño, ¿no? O sea, cógelo y tráelo, ¿no? Entonces o sea, le acompañaría para ayudarle y apoyarle un poco porque tiene 5 años. Pero el abrazo no se me lo quitaba a mi hijo, no, por lo menos yo le abrazaba, ¿no? Y el niño sí que demostró muchos sentimientos, mucha emoción, ¿no? Llorando y frustrándose, ¿no? Por ver que no podía llegar, ¿no? A acabar lo que había prometido, ¿no? Pero la madre, ya te digo, a mí la frialdad me dejó de piedra, ¿no? Y si ves el programa, pues eso, tiene más, o sea, y ves la actitud de los japoneses, ¿no? Que claro, luego vienen aquí a España o a México y dicen que somos esos súper emocionales y demás, ¿no? O sea, no es ni algo bueno ni algo malo, es cultural totalmente. O sea, yo que soy mexicana y española y el año pasado estuve en Inglaterra y demás y todo son cultura, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Y de lo que hemos aprendido, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, al japonés que le pregunté yo, en cuanto le dije qué programa era, me dice, no, es que ese programa no me gusta.
Y es lo primero que me dijo, no me gusta. Y lo segundo que me dijo es, le dije yo, ¿y a ti te lo hicieron cuando tenía 5 años? Y me dice, sí, me lo hicieron. Y muy mal. Me dijo, y todavía lo recuerdo muy mal, ¿no? O sea, que decirte, realmente un niño de 5 años es muy pequeño para esa responsabilidad que les piden. Y luego, pues eso, que no se haga, lo que tienes que hacerlo es eso, con un acompañamiento humano, ¿no? Que es el tacto, el cuidado, las caricias, ¿no? Bueno, que yo creo que he respondido a tu pregunta. Los japoneses son los primeros que se han casado con máquinas. ¿No? Pero claro, a lo mejor hay máquinas más cariñosas que sus madres, es a lo que voy. Está muy bueno eso. Hay más cariñosa que su madre. Pues para eso está Muñeca System también. Que a mí me encanta la cultura japonesa, o sea, que decirte todo. Pero bueno, hay que reconocer que eso, que son un poco fríos y bueno, y también, pues eso, también machistas y otras cosas. O sea, hay que decirte ¿Sabes que bueno. ¿Sabes dónde radica todo esto? Mira, vamos con esta premisa, da lo que vos dijiste anteriormente, que está interesante. Vamos a analizarlo. A ver, el vínculo. A ver, el vínculo, cuando hablamos cuando hablamos de los vínculos del hombre, el ser humano, con el mundo, con otras personas, o sea, estamos explorando una variedad de relaciones que incluyen aspectos como emocionales, sociales, espirituales, existenciales, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, pero para mí el vínculo, pero también el vínculo que se refiere a la relación del hombre y su entorno. No te olvides que en estos otros lugares, el entorno que tienen los japoneses, más allá de su cultura y demás, que todo, no sé, bueno, gracias a Internet, gracias a todos los medios sociales, nos ayudan de una manera, no solamente hay contenido malo, hay de todo clase de contenido, y eso nos ayuda a explorar un poco, ¿no? Cómo es que se vive aquí al otro lado del charco o al otro lado del mundo, ¿no? Y hablando de este tema del vínculo, mira las relaciones interpersonales que tienen estos personajes, ¿no? Y quiero separar netamente la cultura y las creencias limitadas y todo eso. Quiero verlo más un tema, a ver, por ejemplo, netamente el hombre, netamente el ser humano, mira el vínculo que tiene consigo mismo, la relación que tiene cada persona con tu propio ser, con lo que vos sentís o cómo te sentís en el mundo. Tenés también un vínculo con el tiempo, ¿no es cierto? Después también tenés un vínculo en general, pero ¿será que yo me acuerdo ¿cómo se llamaba este escritor? Heider, hacía un análisis sobre, o sea, un análisis hacia la muerte y la forma en que la conciencia de la finitud influye, cómo la conciencia en la finitud influye en la existencia del ser humano. Mira, ¿por qué te digo esto? Porque el otro día escuchando un podcast de unos brothers, se hablaba, ¿será que somos capaces de mapear nuestra propia conciencia o mente? Porque imagínate vos, para que podamos llegar a enamorarnos, tener emociones que son netamente terrenales, que no netamente... Es que yo creo que también hay que separar la conciencia, no hay que verla como un algo. La conciencia es una predisposición, o sea, nunca es la conciencia siempre, o sea, la conciencia es la conciencia de algo, no existe como un objeto de la conciencia, o sea, yo soy consciente de la temperatura ahorita, hace calor, yo soy consciente de tu existencia, de lo que te vi en persona, soy consciente de que en este momento estamos en un podcast, ¿no es cierto? Soy consciente de la conciencia de algo. Hay toda una escuela de pensadores que hablan sobre la falta, sobre cómo lo que detona la conciencia, la necesidad de percibir el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese aspecto, ¿vos qué crees? ¿Será que existe la posibilidad de que con inteligencia artificial podamos mapear conciencia La realmente? conciencia, ¿tú crees que, o sea, a ver, o sea, la conciencia de una persona, o sea, lo que entre comillas podría ser su ser, ¿no? Y pasarlo a una máquina o algo, ¿no? A ver, yo te pregunto, ¿a vos qué te hace Zucca, Baldo? ¿Qué te hace única voz en el mundo? Yo te pregunto, partamos por esa premisa. Y ahí nos sacamos de la conciencia. Paremos lo que es conciencia y cuerpo, materia y idea, digamos, ¿no? Sí, no, te entiendo. Estaba volviendo a la pregunta también, que bueno, no sé si me la habéis hecho exactamente, pero es la inteligencia artificial podría ser como un ser humano, ¿no? O sea, nos podríamos enamorar igual, o podría ser exactamente igual. No se puede. Más que nada por el hecho de que la forma en la que nosotros
procesamos la información es precisamente con un todo, ¿no? Con lo que acabas de decir, nosotros somos nosotros con nosotros en el tiempo, nosotros en la tierra, nosotros con las personas que estamos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, nosotros creamos toda esa conciencia que tú estás diciendo a través de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, de un montón de cosas que todavía, pues eso, una inteligencia artificial no tiene. Y entonces lo que se está haciendo es que un ser humano con todo eso se la pase directamente. Pero claro, lo que le va a faltar es precisamente que ella no lo ha conseguido por sí sola. O sea, lo ha conseguido por otra persona. O sea, la inteligencia artificial no va a poder ser un ser único, sino que va a ser solo siempre una extensión de la experiencia de otros, que son los seres humanos. Para eso habría que crear un ser que a lo mejor sí, en un futuro sí, pero bueno, en un futuro cercano yo no lo veo. Pero en un futuro lejano a lo mejor sí se puede crear un ser con todo lo que es un ser humano que aprenda, ¿no? O sea, al final sería un droide, ¿no? O sea, en lo de las películas de ciencia ficción, ¿no? O sea, un ser mezcla humano, mezcla robot, ¿no? Al final, ¿no? Pero volviendo a esto que también es muy de ciencia ficción, ¿no? O sea, para ser inmortales, ¿no? Que seguro Elon Musk, que nunca me sale el apellido, decirlo bien, esto seguro que lo está haciendo porque este tío quiere ser inmortal, segurísimo, ¿no? Y una forma de ser inmortal sería esa, ¿no? Sacar su conciencia y meterla dentro de una máquina, ¿no? Esto... Volviendo a esa pregunta, yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Esa conciencia no va a estar igual fuera del contexto que la creó, ¿no? No va a poder. El otro día estuvimos en la radio, porque eso, yo tengo un programa de radio aquí en Cantabria, pero creo que lo podéis ver por internet también, si os interesa, todos los miércoles a la 1, ¿no? Y hablamos de temas muy, muy diversos, ¿no? De psicología. Y estuvimos hablando de creencias hace 2 semanas, ¿no? Y estuvimos hablando de eso, de si existen los fantasmas, y si existe, porque llevamos a una persona, ¿no? A una amiga mía que ve fantasmas, ¿no? O ella cree que ve fantasmas, pero puede que sea verdad, puede que sea mentira, ¿no? Eso no se sabe, ¿no? O sea, que sea mentira, que no sea real. Ella cree realmente que son fantasmas, ¿no? Como mucha gente. No sé si vosotros habéis visto fantasmas o habéis visto a alguien muerto, algún familiar o lo que sea. O que lo sentís, como dijimos muchas de ahí, que lo sentimos simplemente cerca, ¿no? A los seres queridos, ¿no? Que se han ido. Sí que es cierto que eso, en psicología somos energía, ¿no? Estamos hechos de electricidad, igual que una máquina, y de al final de materiales físicos que tienen energía propia, ¿no? Y en física cuántica, pues bueno, ya se está estudiando, pues, qué puede haber ahí que no vemos, ¿no? Toda esa energía puede quedar después de que nos hayamos muerto, solo que no la vemos y hay gente más receptiva a ver a esas personas, ¿no? Eso sería lo que es un poco la conciencia, ¿no? Lo que estás diciendo tú, Paul, ¿no? Esa energía la puedes sacar y meter dentro de una máquina. ¿Quién sabe? Yo solo te puedo decir que científicamente y en neurociencias, ¿no? Sí se está estudiando, ¿no? Esos campos energéticos que hasta hace poco no se estudiaban. Y sí se está viendo si a través de la física y demás se puede, pues eso, más que nada la transmisión de la información y todo eso que somos, ¿no? Y al final somos un procesador de información muy grande, ¿no? Y una máquina maravillosa, ¿no? O sea, mucho mejor que un ordenador, por eso todavía a la inteligencia artificial le falta muchísimo para ser nosotros, porque claro, nosotros llevamos millones y millones de años de evolución. Va a ser diferente, ¿no? Es lo que te digo. O sea, puede que sea hasta mejor, que esto lo hablemos también con mis compañeros de aquí, que la inteligencia artificial sea mejor que nosotros, porque claro, nosotros le hemos metido todos nuestros años de evolución en unos años. O sea, ¿en qué? En 10, 20 años, o sea, 100 que ha empezado todo esto, ¿no? O sea, nosotros llevamos millones, pero se los hemos metido todos esos si sigue creciendo esa misma velocidad, en nada nos va a superar. Eso está claro, ¿no?
pero va a ser diferente. O sea, lo que no va a ser es igual que nosotros. De hecho, eso a lo mejor es mejor que nosotros. Bien, mi siguiente pregunta va relacionada un poquito a lo que tiene que ver con el lenguaje como tal, desde adquirir el lenguaje cuando eres pequeño, sobre todo con los nuevos pequeños o los nuevos seres humanos que están haciendo en la actualidad. ¿Y esto a qué voy? Quiero partir de una experiencia que me puso precisamente en contraste. Ahora sí que cuando dicen, cuando te hacen ver tus canas o te hacen ver viejo, pero sin querer. Estaba conviviendo con un chico de 15 años y me puse a jugar videojuegos con él. Obviamente, un juego de primera persona o de shooting, el Call of Duty o alguno de esos que les gusta jugar a los niños. Y me dijo, empezamos a tener una conversación, ¿no? Pues como cualquier ser humano, y te das cuenta que tienen lingos o palabras que dije, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa esto o lo otro? Que te ha de salir como de contexto. Con esto quiero ir a un tema que poco a poco verán cómo le voy dando un poquito de forma. Me dijo que eso le daba, ¿cómo dijo la palabra? Cringe. Es que no, eso Grinch. me da cringe. Sí, Y yo, claro, miedo. Sí, o como sea, desagrado, repelús. Sí. exacto, raro, ¿no? ¿No lo Y luego habías oído dicen, nunca? no, nunca, la primera vez que lo ¡Ay, entiendo, le qué dije, ¿qué es esto? viejunos! ¡Qué viejunos! ¡Qué viejunos! No, y me empezó a decir, dije, ¿qué palabras usan o qué otro? Dice, por ejemplo, dicen, Claro. yo te voy a dejar ser admin, Ah, chitear, o sea, que viene de los chipear. cheat que tiene que Sí, ver con un sí, videojuego, sí. ahora ya es una palabra, pues ahora sí que en español eres un cheater, andas chiteando, ¿no? Estar Sí, chiteando, sí, sí. fachero, es un fachero, stalkear, es un stalkeador, me andaba Sí, stalkeando, o sea, hemos sí. modificado totalmente nuestro lenguaje a que sea una especie de lenguaje pseudo-anglosajón, nada más y universal, que involucra la tecnocultura. No sé si estemos yendo por el mismo lado, pero es lo que yo he logrado identificar, que no me imagino cómo va a ser la vida de estos niños en el futuro. Ojalá que bien padre, tampoco yo le tengo miedo a las tecnologías, pero sus palabras son stalkear, youtuber, streamear, o sea, cualquier niño sabe qué es streamear, cuando ahora Sí, tú le preguntas claro. a un pueblo, no, pues estaba en streaming, ¿estaba en qué? O sea, voy a hacer un streaming, abuela. ¿Qué? Y cualquier niño sabe que es random, hype, crush, Sí. poner la palabra lord, poner la palabra boomer. Esto está cambiando, poniéndome a ver las generaciones, pues nosotros somos de la generación que X, que la Z. Ahora veo que le llaman a la nueva generación la generación alfa. La generación alfa se dice que pues son los que están haciendo, ahora sí que como que ahorita, por así decirlos, y le puse a la inteligencia artificial, dime algunos términos o palabras más comunes de la generación alfa. En ninguna dice papá, mamá, perro, holocausto, bomba nuclear, es tablet, selfie, emoji, youtuber, streaming, gamer, meme, robot, app, o sea, es como si los niños nuevos fueran a ser androides, porque realmente no tienen, o sea, empezamos a tener más connotación tecnológica. Es muy bonito Claro. convivir con ellos, pero estamos teniendo un nivel de abstracción. A eso es lo que yo quiero ir. O sea, y ahorita vamos en la generación alfa. Quién sabe, si le pregunto a lo mejor cómo van a hablar los niños que nazcan en 50, van a decir, ya no van a ocupar hablar porque se van a poner un chip que tenga los 100 idiomas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu contraste de la evolución del lenguaje? Parece que hablaran encriptado. En realidad, tú podrías poner a un abuelo a hablar con un niño adolescente de hoy en día y va a decir, pues que este niño habla en inglés o que habla en otro ¿En idioma. qué Y él no tiene idioma? que hacerse. Pues Entonces, a mí me parece bien padre porque, de hecho, fíjate, es curioso, hay unos youtubers que creo que tienen un montón de visitas y hacen un montón de shorts, precisamente porque lo que hacen es, ¿cómo se dice? O sea, hacen como, es un streamer entre varios, ¿no? De México, Argentina, España y no sé, de otro, o sea, pero bueno, van tal y dice, ¿cómo se dice en tal sitio tal? Y entonces van diciendo en cada sitio cómo se dice, ¿no? Y, y eso lo ven millones de jóvenes y a mí me parece maravilloso que están haciendo un lenguaje internacional. Porque fíjate, nosotros, yo ya te he tenido que decir, bueno, móvil, celular acá, o sea, móvil acá, celular allá. En cambio,
cuando tú me has dicho, lo he sabido perfectamente. Todas las palabras que has dicho me las sé, pero me las sé porque tengo un hijo de 7 y una niña de 11, ¿no? O sea, no me las sé no sé, porque alguien súper profesional me los haya dicho, ni nada, ni por ser youtuber, ni nada, sino me las sé por ellos, ¿no? Que me las dicen, y cuando me las dicen le digo, ¿qué es eso? Y me dicen, tal, ¿no? Y por eso lo sé. Entonces una cosa es eso, creando un lenguaje internacional, ¿no? Que por eso une tantas cosas, ¿no? Mis hijos tienen muchas palabras mexicanas, no son mías. Y yo soy la mexicana, no son mías porque yo no las digo, son de youtubers y son de gente que sigue mexicanos, y entonces lo que están intentando, o sea, lo que se está haciendo es precisamente eso, un lenguaje universal, ¿no? Porque todos se están uniendo a través de Internet. Eso me parece maravilloso, porque el lenguaje no solo es lo que hablamos, sino es cómo pensamos, cómo procesamos las cosas, es lo que somos. El lenguaje es la expresión de lo que somos, ¿no? Y una cosa que no sé cómo esté ahora en México, ¿no? Que cuando normal que levante mucho miedo en los que son más mayores, ¿no? Con los padres, ¿no? Con los hijos, los abuelos ya, no sé, y demás, porque el problema o lo bueno es lo que te digo, ¿no? Es que antes tú crecías en tu entorno, entonces lo que te decía, las palabras, pues si tú habías nacido en España, las palabras eran de aquí, si me apuras, pues bueno, yo soy de Cantabria, en Cantabria, ¿no? Luego ya con el coche y con el avión, pues bueno, ya eran de España, ¿no? Pero yo les decía palabras en mexicano a mis compañeros, me miraban o sea, mal, no me miraban bien, como diciendo, ¿de qué estás hablando tú? O sea, ¿sabes? Y en cambio cuando iba a México yo decía palabras como, me acuerdo que se rían mis primos, lo que más era con, estás gafao, eso les hacía mucha gracia, estás gafao. Y se partían de risa porque no tenían ni idea, no sé si sabes lo que significa tener mala suerte, ¿no? Estar gafado. Y eso, y en México, pues eso, si estabas en México tal, el problema es que eso, que Internet lo que ha conseguido es que de repente todos hablen el mismo idioma, los jóvenes, y los idiomas sean más por la franja de edad a la que perteneces que por el país al que perteneces, ¿no? Mi hija, por ejemplo, con 11 años habla mejor inglés que yo. ¿Por qué? Porque habla con ingleses, el otro día tiene un amigo ahora nuevo de Polonia, alemanes, italianos, ¿de dónde más me ha dicho? De todos lados. El idioma al final general es el inglés, ¿no? De idioma, pero entre los latinos mi hijo sí sabe muchas más palabras, ya te digo, en mexicano que yo. Y demás, o sea, lo que se está haciendo es eso. Y lo que se está haciendo también es eso, tener una mentalidad muy internacional, lo que puede crear también problemas, ¿no? Sobre todo en México yo creo que se ha notado todavía más, ¿no? Yo la última vez que estuve en México lo que noté es un cambio generacional que antes era de una generación, pero ahora es como de dos. O sea, los padres no se entienden con sus hijos porque los hijos ya hablan un idioma no diferente al de sus padres, sino totalmente diferente al de sus padres. Y no solo eso, como te digo, el lenguaje no es solo el lenguaje, es cómo piensas, cómo te sientes y quién eres tú, ¿no? Al final la expresión del lenguaje muestra todo lo que está procesando la cabeza por dentro. Y entonces el cambio generacional se nota muchísimo y en México todavía más, yo creo, que aquí un poco menos, aunque también, ¿eh? La verdad que es un poco, no un poco, súper complejo, pero también un poco friki, porque mira, al mismo tiempo que eso modismo, el slam, pero me parece genial, sí, me parece genial de la manera como lo comentaste y lo etiqueté de la misma forma, y que eso ha ayudado a que exista un lenguaje universal, ¿no? Y eso está buenísimo. Totalmente de acuerdo también, la verdad que excelente, Héctor, tu comentario, porque me parece muy importante, de la misma manera que cómo está eso, cómo se está adaptando al cambio y todo. Y si hay palabras que, brother, de verdad yo no me entero, no tengo ni puta idea, pero por el sentido común que tenemos, nos damos cuenta por dónde van,
¿no es cierto? Hace rato cuando le dije el Grinch y demás, ya uno se da cuenta más o menos por dónde va la cosa, y además también ayuda a la confusión de todas las palabras juntas, ¿no? Pero ahora extrapolémoslo con las personas que ya pasaron. Yo todas las personas arriba de los 80, 90. ¿Cómo es posible? No tanto qué se espera. ¿Te das cuenta también la comunicación que hay que tener con ellos? Traigamos aún, como acabas de mencionar, Héctor, a un de generación alfa, con alguien que ha vivido el cambio, mi hermano, imagínate, ni siquiera te hablo del internet, no había ni internet, no había nada. ¿Te das cuenta? Y ahora hablar con tus nietos, esa comunicación, donde ya son palabras netamente como hablar en otro idioma. ¿Te das cuenta? ¿Por qué lo comento esto? Porque yo, por ejemplo, me parece interesante porque de pronto ahora tenemos herramientas, muchísimas herramientas, y eso también es oportuno mencionarlo, de la inteligencia artificial, la capacidad que tenemos los seres humanos y nosotros como hackers, siendo psicólogos, siendo analistas de sistemas, siendo ingenieros, siendo neurocientistas, lo que sea, al final de cuentas es encontrar una solución, problema hacia algo. Por ejemplo, ahora, comunicación. Yo sí te siento a que hable mi sobrino de 10 años con toda esa terminología y con ese lenguaje, con mi padre de 80 y pico. Te das cuenta que hay como un vacío grande. Entonces, y lo interesante es cómo hacer que eso se transmita y lo pueda percibir y entender, ¿no? Lo que era haciendo un ejercicio era todo lo que él recibe la información. Ustedes saben del tema de transcribir. Ahora ya existen muchas herramientas para poder transcribir información, para transcribir audio, texto. Que eso el interés lo recibe, lo traduce y se lo da al adulto para que lo entienda. Por ejemplo, mi padre no puede cómo comunicarse por teléfono. Dice, el internet no me interesa, no lo entiendo y no tengo para qué. Y me vale 3 pepinos, ¿no? Pero sí quiero que te llegue un mensaje, cabrón, cuando yo quiero algo. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo llegar ese mensaje que vaya y viaje en el mundo y llegue hasta un nieto que de pronto no va a entender el lenguaje de él tampoco? ¿No es cierto? Es como cuando ponemos de pronto ahora a un generación nomás, generación cualquiera, pero antes de la de nosotros, por si acaso, no importa cuál. Los teléfonos de antes, ¿cómo los hackeábamos? ¿Te acuerdas? Cuando le damos vueltita y demás, y le ponían el candado y toda esa vaina, no, eso era en 2 patadas lo hacíamos, ¿no? Pero vos le pones uno a ellos, no tienen ni puta idea que hacer, ¿no es cierto? Volviendo al tema atrás, ¿qué piensan ustedes, sobre todo vos, de este punto? No estoy a decir tanto como psicóloga, sino como mamá, porque también seguramente, no sé, ¿no? Si tu padre o un familiar o X, Y, Z, o para el mundo, esa comunicación, yo sé que la podemos utilizar y demás, pero ¿cómo crees que está afectando a los adultos también? ¿Vos qué has observado en todo este tiempo? Porque es un cambio genial para todos. Yo he visto ahora adultos que les está afectando mucho siendo docentes y que no pueden lidiar sienten una presión, ¿me entendés?, sobre la docencia, sobre cómo enseñar y no saben cómo carajo usar esta herramienta. De pronto hasta a nosotros nos cuesta alguna. Vemos que los otros, los pubertos estos que ya han nacido con eso, ya están con ellos, se les es más fácil, ¿no? Ya, ok, podemos de alguna manera, sí, decir, sí, ok, haciéndolo 1, 2, 3, 10 veces, podemos llegar a entenderlo o a poder aprender. Ya haciendo se aprende. Pero, ¿vos crees que tienen el tiempo para entender y demás, para usar todas estas herramientas, donde le ponen una normativa, una ley? Lo siento, atleta, ya no se puede, ustedes ya tienen que jubilarse porque ya no están consiguiendo hacer todos estos temas de la tecnología para poder llegar a los alumnos. Si viene un pendejo que de pronto consiguió un título, vos no sabés cómo carajo lo hizo, y de pronto está aquí porque sabe usar porque conoce 4 herramientas que la vio en TikTok y ni siquiera lo paga, ni siquiera es capaz de pagar la licencia, o ni siquiera entiende cómo funciona, pero ya es un maestro, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? O sea, están afectando muchas cosas, ¿no? No por hacer un poco de polémica, pero ¿cómo crees que está afectando esto? ¿Cómo lo has visto? Me gustaría escuchar tu opinión. Sí, esto, a ver, ¿cómo estoy con las palabras? Es que me he quedado pensando en lo del chip que estaba diciendo antes Héctor, ¿no? De también, porque no sé si me has hecho la pregunta, pero ese chip lo que va a producir es precisamente más separación, ¿no? O sea, más tal. Y entonces me he acordado ahora o sea, me lo estabas diciendo esto,
que es lo que precisamente está habiendo, ¿no? O sea, una brecha, ¿no? Entre las personas mayores que no son tecnológicas, ¿no? Con las personas que sí son tecnológicas, ¿no? Que normalmente, pues eso, mayoritariamente son los jóvenes, ¿no? Pero bueno, allá no sé cómo está la cosa, pero acá, pues bueno, menos de 50 más o menos te puedes manejar, ¿no? Tecnológicamente, pero sí que hay una franja, pues eso, de 70, 80, 90, que lógicamente no tienen ni idea, ¿no? Y aquí hubo un problema con los bancos ya directamente con eso, ¿no? Que al final tuvo que la justicia y meterse y hacer algo, ¿no? Porque los bancos, no sé allá, pero acá desaparecieron, ¿no? De la noche a la mañana los bancos desaparecieron, ¿no? Y todo se hace online, ¿no? A mí me pareció maravilloso, ¿no? Porque yo me manejo online, todo lo hago online. Digo yo, pues sí, muy bien. Tenemos la tarjeta metida dentro del móvil. De hecho, yo salgo a la calle solo con el móvil ya, me parece maravilloso. Salgo con el móvil y las llaves. Y de hecho, el otro día, mi puerta ya se puede abrir o sea, hace unos meses, creo que lo pusieron, no sé exactamente cuándo, mi puerta ya se puede abrir con el móvil. O sea, que ya directamente ni las llaves, o sea, el móvil, ¿no? Que luego le pasa algo al móvil y ya no sabemos qué hacemos, ¿no? Pero, pero sí que es cierto, las personas mayores ni idea, ¿no? De cómo mover el dinero en el banco, de cómo sacar dinero, bueno, y bueno, aparte de eso, que están acostumbradas a sacar su dinerito para comprar sus cosas, que claro, ellos no les digas de pagar con el móvil ni demás, pues no tienen ni idea, ni de cómo meter la tarjeta, ni nada. Y entonces, claro, hubo mucha polémica porque encima los bancos lo que hicieron fue que el que quería sacar dinero de taquilla, ¿no? De la ventanilla, tenía que pagar un extra. Entonces, claro, los que tenían que pagar ese extra eran las personas mayores. Eran los únicos que sacaban de ventanilla. Sí, salieron ganando y los bancos han tenido que pagar todo ese dinero que les habían hecho pagar y aparte facilitar a las personas mayores pues o la formación para usar las herramientas o el poder sacar dinero y poder hacerlo todo mejor. Todavía falta mucho, pero bueno, los bancos se concienciaron en este aspecto, ¿no? Y se hizo conciencia sobre todo a nivel social, ¿no? De que las personas hay un hándicap, ¿no? En las personas mayores. Se han hecho varios programas de intentar formar a las personas mayores, ¿no? De hecho, hay muchas ayudas aquí en España para eso. Desde mi asociación hemos querido sacar un programa que era precisamente mutuo, porque hay una investigación que me has dicho tú que no, que te hable como madre, pero hay una investigación en psicología que demuestra que los niños que crecen con sus abuelos crecen más felices, con más valores, con más inteligencia emocional, con más empatía y con pues, mucho mejor, ¿no? Esa relación niño-persona mayor, adolescente, persona mayor, es una ventaja mutua. De hecho, aquí, por ejemplo, hay mucho dificultad en acceder a una vivienda, ¿no? Cuando eres joven y te quieres emancipar de tu casa. Y una forma que estaría muy bien, que ya te digo, es uno de los programas que estamos planteando desde la asociación, cómo hacerlo y demás, es eso, ¿no? O sea, una persona mayor vive sola, no sabe tecnológicamente manejarse un montón de cosas. En cambio, una persona adulta joven que se llama, ¿no? O sea, que serían 20 años o 22, 23, ¿no? Que se quiere emancipar, no tiene dinero para poder salir de su casa, pero sí tiene todos esos conocimientos, ¿no? Entonces sería ideal hacer ahí algo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Juntar estas dos generaciones, ¿no? Que se pueden ayudar mutuamente muchísimo, ¿no? Y también tenemos, pues eso, programas donde los niños también hay aquí una galería de arte, ¿no? Que era uno de los programas que hemos planteado, a ver si lo hacemos este año, porque no nos da para hacerlo todo, ¿no? Pero en la galería queríamos que la persona mayor fuera a contar su historia, ¿no? Y contársela a los niños, ¿no? Para precisamente las personas mayores tienen muchísimo que aportar en experiencia, ¿no? En conocimientos que ahora, pues los niños pequeños no tienen, como decíamos, ¿no?
Y también los niños pequeños y adolescentes tienen la otra formación que los mayores no tienen. Ahí habría que hacer más programas uniendo esas dos generaciones, porque se pueden ayudar mutuamente mucho. No sé si he respondido a tu pregunta. Bien, Zuka, a mí me gustaría preguntarte un poquito del contraste que existe entre lo que viene siendo ahora sí que la psicología cuando te atacan físicamente, o sea, de que no sé, te vas a caer a un barranco, vas a sufrir un accidente o demás, con quizá la adrenalina que represente para las personas hackear. A mí algunas de las personas me han dicho, o de repente ya conviviendo, ¿cómo son los hackers? ¿No? Es como una pregunta a veces muy común. Hay muchos tipos, muchas nacionalidades, y no todos tenemos exactamente la misma personalidad, pero sí he logrado notar algunos rasgos, por lo menos en mis compañeros más allegados, en ciertos hackers, que somos un poquito quizá más ansiosos, podemos vernos un poco más ágiles, pero estamos ciertamente preocupados. Es como si estuvieras un poquito más activado tu estado como de vigilia o tu estado emocional como de estar De bajo alerta. agresión constantemente, exacto, bajo alerta. A lo mejor no necesariamente somos más inteligentes o no, pero sí siento que somos un tipo, pues sí, de animales o de humanos, por así decir, o sea, que a nivel psicológico o a nivel de nuestra química cerebral debemos de sentirnos atraídos por las amenazas o debemos de sentirnos por el intelecto vamos a llamarle el reto intelectual que conlleva el que te puedan llegar virus, te puedan llegar ataques, porque si tú una persona, o sea, como común y corriente, le dijeras, tú quisieras vivir en un mundo donde haya virus, ataques informáticos, caos, que te pueden atacar desde cualquier IP, pues ni siquiera queremos sentirnos inseguros a nuestras casas, por eso ponemos candados o llaves para que nadie físicamente se pueda acercar a nosotros, digamos a una persona que pudiera tener ciertos miedos o cuestiones así, pues mucho menos quiero exponer, ahora sí que al mundo, exponer mis puntos de vista para que todos me ataquen, me tiren hate, incluso puedan ya como tal atacar mis servidores, robarme la identidad. Yo creo que tiene que haber una especie como de adicción a la tecnología o adicción a este tipo de un engagement personal, porque yo lo he visto, por ejemplo, como cuando estamos haciendo algo y está en la computadora y Pula ha llegado a venir a mi casa y se mete al microtik y como que hay una especie como de emoción, ahora sí que a la alta, conviviendo con redes, con dispositivos, configurando, programando, cuando mucha gente podría decir eso es totalmente algo que no me generaría a mí una emoción. A lo mejor para otras personas es totalmente físico, ¿no? O sea, necesitan ir a la montaña rusa, subirse a los juegos mecánicos, al toro mecánico, aventarse del bungee, de un paracaídas, para a lo mejor lo que necesita una persona que está abriendo un código o rompiendo una clave. ¿Crees que exista algún tipo de vínculo entre estas cuestiones como químicas o psicológicas que hacen que algunos de los hackers tengamos personalidades como parecidas o similares? Sí, mira, esto es que lo he apuntado porque es algo que voy a investigar. Lo que me estás diciendo del estado de alerta me llama mucho la atención. No que vaya a investigar de que haya investigaciones porque no las va a haber, pero sí de los procesos mentales, ¿no? Que es al final lo que estudio en neurociencia. Esta mañana he estado con una chica que hace un método, la estaba entrevistando para ver si nos ayudaba en la asociación con los autistas, ¿no? Muchos de los programadores tienen rasgos autistas. Una característica del autismo es la hipersensibilidad o mayor estado de alerta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la que me estás diciendo tú. A ver, en personalidad hay, como dices tú, perfiles psicológicos y demás. Se ha intentado hacer, pues eso, encajar a las personas en ciertos perfiles de personalidad, ¿no? Y de hecho, bueno, esta semana una
ya sabéis que yo soy la anti-coach, ¿no? Pues una coach iba a dar una charla sobre personalidades y demás. Yo cuando la he visto me han preguntado, ay, ¿vas a ir? Y tal, un amigo. Y digo yo, es que, a ver, encasillar a las personas en X número de personalidades, porque encima era bajísimo el número, es que no lo veo. O sea, quiero decirte, no, científicamente no lo veo, porque en el autismo antes era autismo sí, autismo no, ahora por fin ya se ha conseguido decir espectro autista, porque autistas hay como hay personas, porque son rasgos de personalidad que tiene el autismo, ¿no? Con déficits cognitivos en algunos casos, otros tipos de déficits comunicacionales y demás, pero al final lo que tienes es una forma de ser, ¿no? En conjunto. Y cada autista es diferente, ¿no? Sí que es cierto, pues eso, que un rasgo de los autistas y de muchos programadores, en general programadores, ¿no? Gente que se dedica, que se comunica mejor con las máquinas que con las personas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Tienen estos rasgos y uno de los rasgos característicos es eso, que son súper sensibles y que tienen sobre todo eso, un estado de alerta muy alto, ¿no? El problema es eso, que como es un rasgo del autismo, muchos de los problemas que produce el autismo es que no saben controlar esa ansiedad. Y esa era una pregunta que te quería hacer yo a ti. Cuando estabas hablando he dicho yo, ¿controláis ese estado de alerta? ¿Os produce mucha ansiedad? ¿No os produce ansiedad? O sea... Bueno, te voy a comentar mi experiencia personal. O sea, yo creo que en un inicio, como quieres ser hacker, pero todavía no lo eres, entonces empiezas como que invocarlo, involucrarte con hackers, someterte en el mundillo y demás. Entonces ellos propiamente te tratan como de novato, de noob, de script kiddie, y te ponen como ciertas pruebas para que vayas avanzando. Entonces, en un inicio no, pero cuando tienes tu primer hackeada real, o cuando te ponen que se meten a tu correo electrónico, o sea, que sabes que alguien está leyendo tu email o se está metiendo a tu información, ahí sí, o sea, en ese momento te replanteas toda tu vida, incluso puedes querer dejar el hacking. Hubo muchas personas, yo no, porque como que sí soy de hueso colorado desde los 15 años, pero hay gente que a través de un leak o de que le dan una hackeadota pública, ya mejor me quiero retirar de esto porque, o sea, logras sentir esa sensación. El miedo. Exacto, como miedo. Cuando yo he estado ya esta última vez, ya de adulto, que nos peleamos con un grupo como de, vamos a llamarle así, hackers chavitos, malintencionados, porque ya son ciberdelincuentes, la verdad, eso es como la connotación de la palabra, o sea, hacen ciberdelitos, son ciberdelincuentes, aunque sean teenagers y estén en Latinoamérica por ahí regados bajo algún seudónimo y alguna máscara. Pero yo los veía más como niños traviesos que me están jorobando, o sea, que todavía no alcanzan a lograr su madurez de lo que es la ciberseguridad, entonces todo lo toman como para robar y hacer cosas negativas, pero lograron filtrar mi información privada. Ya de adulto cambió totalmente ese contexto de un doxeo, o sea, cuando yo sé que filtraron dónde vivía, me lo tomaron de broma, no pasó nada negativo, me enviaban, ya te imaginarás, cada cosa chusca o divertida a mi casa, desde que tocaban rápido los rapis, pero imagínate que yo estoy en un podcast y me tocan a la puerta, algo que yo ni siquiera he encargado o pedido, porque la gente se pone a jugar con tu dirección. Aquí en México no existe el equipo SWAT, no te pueden hacer swatting, pero hay en Estados Unidos casos de streamers que están así haciendo un streaming en vivo, liquean su dirección y luego aquí me interrumpen los policías armados y me quieren arrestar. O sea, hasta ese riesgo puede pasar que hagan una filtración de tu información. Yo no me siento ya ansioso porque lo sabes moderar. O sea, yo creo que si eres lo suficientemente profesional o experto, sabes que te tienes que moderar y pues tú mismo a los clientes les das consultoría de no corran en círculos, mejor hagan un plan o estrategias o todo ello. Pero siento que al común denominador de los chavitos que se meten en esto, sí es como una especie de adrenalina adictiva, porque no todos tienen la intención de la ética o no todos tienen su brújula moral muy definida, entonces puedes agarrar y decir, robé mi primer Bitcoin, quiero mi segundo Bitcoin, o sea, se puede volver el hacking como una especie de ludopatía. Habría que hacer investigaciones al respecto, la verdad no tengo el conocimiento de ello, Bueno, pero sí. yo tenía un amigo que me decía que era como jugar videojuegos, hackear, me decía, para mí es como subir de nivel y yo quiero ser el número uno y no me importa cuántos sitios haya hackeado, ninguno de los sitios lo utilizó con beneficio económico, pero logró él solito hackear más de 100,000 sitios, solamente porque quería tener
el top one de la lista. Entonces, sí, yo creo que sí hay una especie Sí. como de... Bueno, en lo de adicción, sí. A ver, cualquier conducta se llaman adicciones conductuales, ¿no? Con cualquier conducta que produce placer, corre el riesgo de ser adictiva, ¿no? Lo que dices, a ver, dos cosas. Si cuando consigue hackear produce dopamina, va a activar el circuito de recompensa del cerebro, que es el circuito de las adicciones, y va a ser potencialmente una conducta adictiva, ¿no? Igual que, pues eso, los juegos o el sexo o cualquier cosa que produzca placer, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? El chocolate o yo qué sé, o tirarte en el sofá y ver la tele si te produce mucho placer. Cualquier conducta que active el circuito de recompensa del cerebro, ¿no? O sea, active la dopamina, puede producir eso, ¿no? Y en el caso de los hackers, obvio que va a ser hackear, que por eso lo siguen haciendo, ¿no? Porque les gusta. Que haya una parte del cerebro especial de las personas hackers, pues supongo que es una cantidad de cosas que confluyan, ¿no? Tiene que ser una persona curiosa, ¿no? Que es la que empiece a investigar en el tema, tiene que ser una persona que se entienda con las máquinas, ¿no? Lo que te decía, tiene que ser una persona que le guste eso, ¿no? O sea, que le produzca placer, básicamente. Y eso lo primero. Y luego lo segundo, también te iba a contar aquí en el caso que le metieron en la cárcel al chaval, estuvo 2 años en la cárcel, ¿no? También tenía 14, 15 años. Es que estaba recordando cuando me estabas hablando de este chico, precisamente salió su profesor de informática del instituto a hablar de él, que suspendía todo, el chaval, ¿no? Suspendía todo. Pero, pues eso, era hacker, empezó a hackear, lo mismo, le empezó a gustar, quería hackearlo todo. Y pues ya hackeó la seguridad social, creo que fue de aquí, de España y tal. Ya cuando se metió a hackear cosas de gobierno, pues le subió todavía más la adrenalina y demás. Y también eso, yo creo que tienen que ser un poco inconscientes, ¿no? También me has hablado de un chaval, no sé cuántos años tendría. Le falta madurez cerebral, ¿no? No, ya si es adulto, pues ya a lo mejor ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí les falta madurez y se llevan pues por los impulsos, ¿no? No ven las consecuencias, ¿no? A la larga. Empezó a ganar dinero, que ese fue el problema, que claro, lo que decías, lo primero que hizo fue así y tal, fue que en una hamburguesería de su barrio regalaba las hamburguesas. Estaba la máquina, ¿no? Le regalaba las hamburguesas, ¿no? O sea, quiero decirte, todo el mundo que iba a la máquina le salía la hamburguesa gratis, ¿no? Eso es lo primero que hizo, entre comillas, delito, pero él no se quedó con ninguna hamburguesa, o sea, porque encima no era, creo que no era una hamburguesa, o sea, él no sacó hamburguesas, lo hizo para que todo el mundo, y bueno, y luego lo tuiteó, ¿no? ¿Queréis hamburguesas gratis? No sé qué, en tal sitio. Entonces todo el mundo fue a coger las hamburguesas, ¿no? Y eso, ¿no? Pero claro, el problema es eso, que luego se metió en las de gobierno y entonces empezó a sacar datos de la gente, ¿no? Y empezó a venderlos. Y entonces ahí se juntó con el dinero. Entonces, claro, tenemos lo que dices tú, dos adicciones. Una, el poder hacerlo. Pero es que encima ya lo podía hacer y encima ganaba dinero, y mucho, ¿no? Claro, él estaba éticamente, lo que dices tú, él decía, yo no estoy haciendo nada, yo estoy recopilando datos y vendiéndolos, cosa que hacen muchas empresas de forma legal ya, ¿no? Lo que pasa que, claro, daba datos sensibles, ¿no? O sea, se metió en la seguridad social, o sea, datos médicos, se metió en cuentas bancarias, dando cuentas bancarias, y claro, los vendió y la gente a los que se vendió ya no hacían cosas buenas, ¿no? Robaron a la gente, extorsionaron a la gente con los datos de médicos y demás. Con lo cual le metieron en la cárcel, creo que estuvo 2 años en la cárcel, al chaval, y me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo, para que todos estos que no lo piensan, porque son jóvenes todavía, el chaval cuando estuvo el año, 2 años, si te das cuenta no es mucho, ¿no?
pero cuando estuvo el año o 2 años, fue el entrevistador del programa que vi yo a preguntarle, pues eso, cómo está, cómo se encontraba. Era otra persona y tenía, de repente le veías la cara como si tuviera 50 años y tenía 18 recién cumplidos, que por eso le habían metido en la cárcel, ¿no? O sea, de hecho eso lo hizo a los 16, creo que fue, y no le podían meter en la cárcel hasta los 18. Una vez que cumplió los 18 fue cuando estuvo en la cárcel y eso, había estado, pues eso, tenía 18, 19, 20, o sea, 19 años debía de tener eso, porque estuvo un año, yo creo, nada más. Era otra persona, o sea, le veías y parecía eso, de 50. Y sobre todo la cara de, me equivoqué. Y de hecho creo que lo único que dijo, de hecho yo creo que le caían las lágrimas y todo, me equivoqué. Es lo único que dijo. Claro, es que era un niño. Era un niño y no se dio cuenta del daño que estaba haciendo, ¿no? Porque ese fue el problema. Que él solo se veía por la emoción, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? La emoción de hackear, la emoción de ganar dinero con 16 años y demás, ¿no? Pero claro, ahí le pusieron casos de gente que había acabado en la calle por culpa de él, porque le habían robado todo el dinero. Le pusieron casos de, no sé si era una niña, es que no, había muerto una persona, pero no sé exactamente cómo. Claro, él no pensaba ni siquiera que los datos podían llegar a matar a una persona, ¿no? Pero había muerto, no sé por qué. No había un poco de conciencia, también de pronto de entendimiento, ¿no? Hace todo es entendimiento, ¿no? Y sobre todo esa dosis de dopamina, que el hecho de querer hacer algo que no todo el mundo lo puede hacer y arremeter de una sin medir las consecuencias, causa, efecto. Todo es consecuencia, ¿no? No entiende cuáles fueron los se había suicidado una persona, precisamente por eso, porque la había dejado sin dinero. No me acuerdo. Pero, perfecto. Y por ese motivo, ahorita recordando lo que decía, por ejemplo, cuando les mencionaba Héctor lo anterior, que mencionaste los autistas, me parece muy interesante, que algunos tienen una manera de agarrar ese centro de concentración. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, mirar la cámara. Yo puedo estar mirando acá, pero yo siento que estoy mirando audiencia. Si miro la cámara, me pongo un poco más intenso, ¿no? Entonces das miedo mirando a la cámara. Trato de buscar una pupila por ahí para poder ver si hay algún cambio. ¿No? Oye, y eso también, bueno, es que todo tiene que ver con la dopamina, ¿no? Con esa dosis que uno siente. Por ejemplo, yo leyendo el caso de un muchacho, su foco, o su manera de entrar en atención, de poder dominar un poco, en realidad no es control, era aleteaba, ¿no? De una manera él podía hablar, pero podía concentrarse y eso lo ayuda a entrar en armonía, ¿no? Pero uno puede utilizar ciertas cosas diferentes. Yo tengo esto, por ejemplo. A veces me hace canalizar muchas cosas, pero el hecho de escucharlo ya yo siento que viene una dosis de dopamina. No sé si se puede ver. Algo puede ser, omitir lo que dice ahí, no importa, lo podemos hacer así, ¿no? Pero lo que me gusta, aunque no crea, no sé, eso suena. ¿A qué te alude? Cuando escuchas eso, ¿qué viene a tu cabeza, querida Azúcar? Cuando escuchas viene un aviso, una alerta, ya acabó el tiempo, ¿qué sentí? ¿Yo? Sí. Ay, a mí me resulta muy molesto, ese timbre, no sé por qué. Sí. No sé si me recordará algo malo a mí, pero sí, no me gusta. No casi recordar algo malo, simplemente a veces. Sí, a lo mejor el colegio, ¿no? O algo, ¿no? A lo mejor sonaba igual que el timbre, ¿no? De la clase o algo, yo qué sé. Se acabó la fiesta, ya listo, orinar y echarse, ya se acabó todo, ¿verdad? Sí, no sé. No sé, sí, pero no me ha gustado. Pero suena también, o sea, por ejemplo, para... Es lo que acaba de decir Héctor. Cuando escuchamos, de pronto, escuchamos también el UPS. No es igual, pero ya el hecho que escuchemos a una vez así, o lo alerta de los virus, incendios, no sé, nos jode, ¿no? ¿Y sabe por qué esto para mí fue justamente por eso? Porque esto es súper disruptivo, es odioso, no me gusta, me emputa, lo rechazo en su totalidad. Obviamente me gusta lo que dice acá, ¿por qué no? ¿No? Me representa. Pero el hecho ¿Qué es lo que dice? No lo veo. Dice, Love is in the air. No, mentira, dice, Ring for sex. Ahí está.
¿Cómo? Hay que tocarlo cuando se necesite. Ay, no te veo. Si estás en, no sé por qué no te veo yo. Ah, ahí. Eso. Ah, vale, sí. Ok. ¿Y eso te representa? Quiero un análisis psicológico. Esto me representa. Sí, no, muy bueno no es el análisis psicológico que te puedo hacer. Es broma, es broma, es broma. Es broma, sí, es broma. Pero es que solamente el hecho de escuchar el sonido no, ya uno lo aturde. Pero a veces necesitamos ciertas cosas, a eso es lo que hoy. Nuestro cerebro reacciona conforme a ciertos patrones y demás. En este caso, auditivo. Yo, por ejemplo, con la mano siempre converso, hablo, me muevo. Pero a veces cuando siento que estoy, llamémoslo, en un éxtasis neuronal, porque cuando estás hablando de algo que te apasiona, y ahí es donde quiero acomodar, digamos, esta idea, es cuando estás en esa de intensidad, de energía, todo, cuando te sentís esa dopamina que está a mil, y de pronto hay un tema específico o algo clave que sucedió, donde ya vos sentís hasta sentís euforia. Entonces yo, para mí como un autocontrol, a veces es un sonido, ¿no? Ahora, yo te pregunto a vos ¿cómo considerás, o qué es lo que haces vos primero? ¿Cuál es tu caso? Contame un poco de lo que vas a hacer, porque vos entendés muy bien cómo funciona todo esto, ¿no? Y cuando sentís esa necesidad, por ejemplo, cuando estás consumiendo, un ejemplo gordo, estás consumiendo redes, porque sí que te pasa, a todos nos pasa. ¿Cómo haces para soltarlo? ¿Cuál es tu Bueno, sonido a mí disruptivo? no, o sea, lo del teléfono no me suele pasar, pero por ejemplo, esta mañana, para que te des cuenta, o sea, no me suele pasar porque lo tengo bastante asumido, ¿no? Esta mañana estaba en el gimnasio y la última vez que estuve en el gimnasio me estuvieron venga a llamar por teléfono y con razón mi entrenador me dijo, el teléfono en el vestuario. Y esta mañana, pues claro, pues eso, como vivo pegada a mi teléfono, pues yo iba a hacer la bici y todo eso con el teléfono y tal. Y en un momento me quedé mirando así el teléfono y me vino la voz de mí. El teléfono en el vestuario, el grito que me había metido, ¿no? Tal. Y entonces, con la misma paciencia, apagué el teléfono. O sea, lo apagué, no me lo llevé al vestuario porque ya estaba en donde las máquinas, pero lo apagué, o sea, literalmente lo apagué y lo dejé ahí, o sea, ni en silencio ni en nada, lo apagué. Luego cuando lo volví a encender tenía como un montón de llamadas y dije, a ver que no sea nada importante, por favor. Pero por lo menos la hora que estuve en el gimnasio, estuve en el gimnasio. Pues, ¿no? Pero no es, a mí las redes no me pasa, lo de las redes no me pasa, pero sí que me pasa con las llamadas, ¿no? Y con los mensajes de WhatsApp. Que sí que, pues eso, como normalmente es gente que pues eso, que me pide ayuda, pues eso, más que nada es por eso, por ayudar, ¿no? Todo el rato, ¿no? Pero también tengo que pensar en mí durante un rato, que en este caso era el gimnasio, ¿no? Pero sí, no, normalmente tengo mis propios mensajes internos, ¿no? Como el grito del entrenador que me vino esta mañana. El mensaje, el móvil, el mensaje. Pues, me estaba mirando y digo, me van a llamar. Y de hecho, eso sí, me llamaron. ¿Qué recomendás para este tema, ¿no? Que ahora está descontrolado, este tema del consumo? No, por eso que me refiero, también, no sé si lo conté en la otra charla, porque nosotros vamos, en la asociación, vamos a los institutos a hablar con adolescentes, ¿no? Y ahora ya va a haber una ley, ¿no? de aquí, de España, ¿no? Para prohibir el uso de móviles dentro del aula, en primaria, ¿no? Primaria es menos de 11, ¿no? De 12. Va a estar prohibido totalmente el móvil y el celular y en los institutos, o sea, más de 12, van a dejarlo al criterio del centro, ¿no? ¿Qué hacer? A mí me parece muy bien que lo prohíban porque un niño, como acabamos de decir, ¿no? Del hacker, no tiene la madurez mental para poder, ese grito mío, de yo estar viendo el móvil, ese grito que, bueno, que me recordó mi tal, pero bueno, que eso, que cuando yo estoy cuando tengo algo que hacer, me grito yo mismamente, digo, o sea, tengo que trabajar, tengo tal, o qué hago aquí perdiendo mi tiempo si tengo que estar con mis hijos abrazándoles o cualquier cosa. Todo eso que tu cabeza te dice de forma natural, a un adulto que debería de ser así,
que hay adultos que no, pero debería de ser así. A un adolescente no pasa, ¿no? Un adolescente está pues muy ocupado cerebralmente porque su cerebro está en construcción, ¿no? Entonces su cerebro está trabajando muchísimo, pero en otras cosas, ¿no? No en lo que está viviendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces el adulto tiene que regularlo desde fuera. Aunque parezcan muy mayores con 16, todavía les cuesta. Yo lo que dije la primera vez que entré en el aula y vi que estaban todos con el móvil en la mano, les dije, mira, entre una de las charlas que os voy a dar aquí es sobre adicciones, ¿no? Una adicción es cuando tú pierdes el control, ¿no? Es sobre otra cosa. Ese es el problema de las adicciones, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Que vosotros controláis el celular o el celular os controla a vosotros? Eso es lo que tenéis que pensar. Y de repente todos, no sé por qué, cogieron el móvil y lo guardaron. Luego, el problema es que luego a los 5, 10, 20 minutos ya estaban viéndolo otra vez, porque claro, su cerebro no está maduro. Entonces, todavía tienen que vivir las cosas varias veces, ¿no? O sea, les tienes que repetir mucho las cosas, que es otra cosa que me dicen siempre los padres y demás. ¿Qué hago con mi hijo? Se lo digo 20 veces y no me hace ni caso. Digo, y es que eso tienes que decir 25, no 20, 25, 30, 40, pero es que es lo que toca, es lo que hay que hacer. Y en algún momento eso llega. A lo mejor no este año o el siguiente, pero al tercero a lo mejor sí, ¿no? Porque madura, ¿no? El cerebro. Pero claro, su cerebro está ocupado en muchas cosas, ¿no? Está trabajando muchísimo. Entonces se les va. O sea, lo que les acabas de decir hace 5 minutos se les va. Entonces tienes que volverlo a decir. No es que no quieran, no es que no lo han pensado, es que les cuesta ese control todavía. Bien, Zuka, para mi última pregunta tiene que ver con esto de la Deep Web o la Darknet. ¿Ha habido un incremento potencial en el número de usuarios, en el número de páginas, incluso detenciones que hacen en la Deep Web? Pero pues digamos que no obstante de que fuera ya un lugar que tiene tan mala reputación, al que fueron menos personas, pues ahora el incremento de tráfico en las redes Onion es mayor. O sea, hay un atractivo por entrar a esos lugares. Aquí mi pregunta va desde el aspecto de lo que podría ser emocionante para el cerebro o que nos platiques un poquito qué es lo que esperan estas personas. A veces, o sea, o cuál podría ser su concepción de la Deep Web. En la Deep Web, ahí sí, para que veas, hay ahora sí que hackers muy, muy, muy malos, ya tirando más a ni siquiera una cuestión de querer hacer dinero, puede tener que ver ya con el terrorismo, como tal, o sea, ciberterroristas, y a lo mejor tú estás buscando un tesoro oculto o entran tratando de buscar los archivos secretos del FBI o de evidencia de los ovnis o los alienígenas, o las teorías de conspiración de los masones, Illuminati. Yo creo que a lo mejor la gente entra buscando un tesoro que a lo mejor ahí va a haber y realmente desconoce lo que es en realidad. ¿Qué crees tú que sea lo que desarrolla en su cerebro? También estuve analizando que pues los índices de lo que viene siendo adrenalina, cortisol, a veces, ¿cómo explicarlo? Pero pueden llegar a dañar un poquito tu juicio. En esto también comparto. Yo la vez que hice mi investigación acerca de la Deep Web, que fue hace como 2 años, sí notaba que alrededor de estar navegando en la Deep Web, por ejemplo, durante 2 horas, la sensación era como dejar de ver una película de terror. O sea, sí es como que estabas ansioso. No lo veo ya como el aspecto que me produce hackear, que creo que tiene que ver más con la adrenalina, el hackear. Eh, el, creo más que la Deep Web tiene que ver más como con el cortisol. O sea, ya te pone en un modo ya más como violento, ya es una situación más como de repulsión, a veces hay cosas que no querías ver, pero ya las viste, el cerebro no las procesa, y ciertamente acababa malhumorado de hacer esto al grado que pues hice mi investigación, la terminé y dije, o sea, güey, la gente que se mete aquí lo ve diario, o sea, ¿qué tipo de mente debe de tener? Seguramente cambia hasta o sea, su tipo de hormonas o su tipo de química cerebral, porque para mí era
insoportable ya estar más tiempo ahí, pero ahora sí hay gente que se la pasa ahí, pues supongo que también en su cerebro ya cambia como tal. ¿Es real esto? O sea, ¿sí cambia la química cerebral de gente que tiene mucho tiempo en la Deep Web? A ver, yo creo que una de las preguntas también que me hicisteis la otra vez, ¿no? La otra que estuvimos hablando del bien y del mal, ¿no? De el lado oscuro y el tal, y que cómo eran las personas malas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo eran los psicópatas y todo esto. Sobre todo emocionalmente son fríos, ¿no? Y lo que se produce en los psicópatas es que ante cosas que nosotros consideramos desagradables, ellos les produce placer, ¿no? O sea, se produce ahí una disonancia, ¿no? Precisamente en ese aspecto, ¿no? O sea, a lo que pues nosotros con el amor, con las cosas buenas, pues eso soltamos serotonina, oxitocina, dopamina y todas esas, pues el psicópata es todo lo contrario, ¿no? Con cosas malas suelta todos esos reforzadores endógenos, ¿no? Nuestras drogas endógenas que nos hacen volver a repetir las cosas, ¿no? Sobre el cortisol que estás diciendo, el cortisol es la hormona del estrés, es la hormona del miedo, ¿no? Es la que te pone alerta, ¿no? Que decías antes. Y la adrenalina es una consecuencia de la adrenalina, lo que te produce es activa el sistema nervioso para luchar, ¿no? Contra una situación peligrosa, ¿no? Eso es lo que hace la adrenalina. Y luego la dopamina es la que hace que se produzca la adicción, pero es porque lo suelta porque espera una recompensa posterior, ¿no? De lo que, o sea, esto es un lío, ¿no? De drogas, todas internas, ¿no? Que tenemos y sobre todo que se tiene que producir un equilibrio, ¿no? Entre ellas, ¿no? A lo que voy, hay personas que cuando sienten miedo, ¿no? Sueltan adrenalina, sueltan, pues como todos, ¿no? Cortisol y demás, ¿no? Pero sueltan dopamina, ¿no? También es todas las personas que les gustan las actividades de riesgo, ¿no? Como el paracaidismo, como tal, no sé qué. Sueltan también dopamina, o sea, les produce placer, cosa que tienen que volver a repetir, ¿no? Entonces podría asemejar un poco como cuando vas a una montaña rusa, ¿no? Que sueltas, tienes miedo, ¿no? De la montaña rusa, todo el mundo tiene miedo, ¿no? Pues eso, de tienen miedo de subirse a la montaña, sueltan cortisol, sueltan adrenalina y todas estas que en principio podrían considerarse malas, ¿no? Pero cuando subes una montaña rusa tienes la confianza, ¿no? De que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ahí es donde sueltas la dopamina, ¿no? El placer, ¿no? Al final, ¿no? Sobre todo porque cuando acabas de la montaña rusa no te ha pasado nada, ¿no? O sea, confirmas que no te ha pasado nada. Entonces, ahí es como, va, pues volvemos otra vez, ¿no? O sea, estoy soltando adrenalina, cortisol, no sé qué, no sé cuánto, y encima soy todopoderoso, ¿no? Que no me ha pasado nada, ¿no? Eso es lo que dice un poco el cuerpo, ¿no? Volvemos. ¿Se asemeja un poco a esto que estás diciendo de David Well? Sí, seguramente, ¿no? A ver, los paracaidistas, el otro día vi que se mueren muchísimos y digo, joder, ¿cómo puede ser posible? O sea, es que no sé cómo era la estadística, pero dije yo, joder, pero con esta estadística, ¿quién hace paracaidismo en su sano juicio, no? Porque era, pues eso, de 2-1 la palmaba, o sea, quiero decir, de casi el 50%. Entonces, esto es, dices, pues no, o sea, yo no lo hago, perdón, pero yo no lo hago, no era paracaidismo, era estos que vuelan, que no me acuerdo cuál era, estos que llevan un traje como con alas y demás, esos eran los que tenían la estadística muy mala. Igual que acabo de leer ahora que en el K2, eso, de cada dos que intentan subir el K2, uno muere. También, o sea, porque siguen subiendo el K2, me pregunto yo, pero bueno. Pero es un poco así, ¿no? O sea, si tú lo consigues y no te pasa nada, el subidón es tremendo. El subidón es tremendo. O sea, la droga es la leche.
Pasa lo mismo con el seguramente, ¿no? Estás soltando mucho cortisol, estás soltando mucha adrenalina, pero no te pasa nada, ¿no? El subidón es tremendo. Claro, ¿qué te tiene que pasar ahí? O sea, el problema es que ¿qué te tiene que pasar ahí? Que te maten, que te metan en la cárcel, que tal, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia de eso? Te pregunto a ti, ¿cuál es la consecuencia? No, pues es muy grave. O sea, realmente yo creo que las personas, yo qué hubiera pasado si me quedo más tiempo ahí. Creo que por mis valores morales o la educación que tuve formal, ahora sí que a fuerzas desde los padres y también la educación primaria o secundaria, pues te queda como un tatuaje, ¿no? En tu mente o demás. Entonces, siempre vas a sentirte como malo, dañino. O sea, no podría haber a lo mejor algún momento en el que mm, te cambie y ahora te guste la pedofilia o te gusten estas bizarreces, pero sí creo que hay mucha gente con mucha educación lo digo, o con mucho, vamos a llamar, tacto lo digo, que pues muchos azares del destino, hay gente que por su decisión, hay gente que no por su decisión, sino porque así le sucedió, no recibe educación de los padres ni educación formal. Entonces, ahí sí puede ser como información que no disiernes, que como no tiene la brújula si es bueno o malo, pues lo vas adquiriendo como común. O sea, si una persona, por ejemplo, a lo mejor en vez de navegar en Internet, por primera vez la meto a la Deep Web, que cada vez podría llegar a ser más común, que a lo mejor estés malintencionado, ¿no? Estás en un chat. Así lo veo en el futuro y es lamentable. Y que a un niño o a un jovencito le diga, no, mira, pues estás viendo pornografía, ¿no? Que es facilísima de encontrar en Internet, en la red superficial. Pero ve y entra a esta otra pornografía que está oculta y le puede producir esa especie de dopamina especial por entrar a un contenido selecto que los demás no tienen, o sea, como ese sentido de exclusividad, y al no tener la referencia de lo que es el porno normal, y a lo mejor si su primer pornografía es contenido brutal de la Deep Web, claro que ahí sí podría dictaminar cuáles son sus brújulas, porque lamentablemente, y bueno, lo he visto, pero muchos de los hombres aprendemos, lamentablemente confundimos el sexo, el erotismo, el romanticismo y demás, que ya está casi olvidado por lo que aprendemos vulgarmente de sexo cuando buscamos sexo en Internet, porque tú buscas en Internet sexo y es lo que sale, entonces estamos educados por la pornografía. Desde mi punto de vista de la Deep Web, sí creo que va a haber gentes que van a desarrollar menos repulsión a pues cualquier tipo de patologías o demás. A mí me produce mucho estrés. Yo lo que sí hice es, dije, ¿qué te puede llegar a producir también como ese sentido de venganza, sentido de querer encontrar cosas que ya no existen, querer cerrar sitios, enfrentarte con personas negativas? Pero yo creo que a lo mejor la recompensa de que estás descubriendo cosas, lo veo como caminar por un valle que nunca has caminado, por caminar por un bosque que puede tener muchos animales negativos que te pueden acechar, pero pues nunca has ido por ahí. Hay gente que no tiene este ambiente de aventurero, a lo mejor hay gente que es más como un Boy Scout, que le gusta por ahí andar investigando, pero definitivamente sí siento que si no tienen el afecto normal, y yo creo que sí viene de los padres, tampoco lo sé a nivel psicológico, pero la gente que esas cosas mínimas, puede entrar a la Deep Web y decir, es normal el snuff, es normal golpear gente, es normal todo esto. O sea, pues no sé, delicado el tema. ¿Cómo crees que podríamos concientizar a las personas de que no pues entren aquí sin la educación? ¿O qué le dirías a esa gente que está buscando la Deep Web? Bueno, si os metéis en la página de Psycho Academy, esto que es mi asociación, creo que la compañera que está llevando el blog acaba de subir en la radio, que estuvimos el otro día hablando de esto, precisamente de pornografía en las redes, ¿no? Lo que acabas de decir tú, por ejemplo, tus valores, que son los que a ti, cuando precisamente veías eso, te producían repulsa ya directamente, o sea, no hace falta que tengas eso, una consecuencia negativa de lo que estás viendo, porque esa consecuencia negativa te la han dado tus padres, o sea, con esos valores, o sea, esas emociones que tú sientes es tu consecuencia negativa,
¿no? De ver cosas que sabes que están mal porque te lo han dicho a ti, ¿no? Porque generaciones anteriores ya se ha visto, ¿no? Que eso está mal, ¿no? Que no está bien, porque otros sufren, porque tú sufres, porque al final no está bien, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? El problema es que si esa enseñanza no pasa de una generación a otra, como lo acabas de decir, a través no es a través de la palabra, es a través de los hechos, de lo que te enseñan tus padres, de cómo te hablan, de cómo te transmiten ese afecto, ¿no? Todo eso, pues pasa lo que pasa, que hay muchas adolescentes que se están criando, como acabas de decir tú, con esos ejemplos que son un horror, ¿no? Y que nada tienen que ver con las relaciones humanas de calidad, ¿no? Y de calidad que es la que da pues la verdadera, al final, felicidad y la verdadera vida buena, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Por eso por eso tú sientes repulsa, porque es así, porque la evolución nos ha llevado a saber que eso está mal porque no es bueno, ¿no? Y lo que es bueno es lo que ya conocíamos, ¿no? El problema es eso, que ahora con esto, si hay gente que crece con eso, le están enseñando otras cosas, es el problema. Los padres tienen que estar más encima de los hijos, ¿no? En el sentido de eso, de enseñarles lo que es realmente bueno, ¿no? Y enseñarles esos valores. Una de las cosas que yo recomendé es, porque esto era por una estadística que había, o sea, por unos datos que habían salido del ministerio que decían que había muchos niños de 8 años, no sé cuánto era, el 30% creo que era, de los niños de 8 años habían tenido acceso a la pornografía con 8 años. El cerebro no está, como acabamos de decir, si ya de un adolescente no está maduro, 8, ya ni te cuento. ¿No? Ya encima, si me estás diciendo que pueden llegar a tener acceso a ese tipo de pornografía, ya, o sea, ya ni te cuento. Claro, ¿cómo va a crecer ese niño, ¿no? Y adolescente lo mismo, o sea, hasta los 25 años no se acaba de formar el cerebro, hasta los 25, que me harté de decirlo en la radio. Y de hecho, cada vez más tarde, ¿no? Porque cada vez pues tardamos en madurar más. No están preparados o sea, como dices tú lo ves, te sientes mal y quieres luchar contra ello, ¿no? O demás. O sea, esa es la reacción de un adulto maduro que está viendo algo, ¿qué tal? Pero claro, menos de 25 todavía no está maduro, ¿no? Bueno, 18, 19, 20 puedes ver y un poco analizar, porque encima si te han dado la información tus padres antes, ¿no? Pues tienes un nivel crítico para decir esto está bien, esto está mal, ¿no? O sea, un poco, ¿no? Pero antes de los 12, o sea, imposible. Y que haya niños que tengan acceso a pornografía antes de los 12 años es un horror. Los padres, ahí. Menos de 12 años, los padres tienen que estar ahí, poniendo el control parental, no dando móviles como si dieran, no sé, y móviles o tablets o cualquier acceso a Internet. El problema es Internet, no el dispositivo, sino lo que tú me estás contando, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, cualquier medio que te dé acceso a ese material tiene que estar regulado por los padres. Regulado. El tema es que antiguamente, cuando yo era joven, era ordenador, ¿no? Y aunque el ordenador estuviera en un sitio, ¿no? Pues bien, pero claro, como ahora son los móviles y se lo pueden meter, o sea, pues en su cuarto de tal, no sé qué, y no te enteras, control parental, Google tiene un montón de cosas que ha hecho precisamente para que los padres tengan un control del visionado de lo que están viendo sus hijos. Los padres tienen que controlar eso. El problema es que, claro, que el padre no tenga el mismo conocimiento tecnológico, ¿no? Que acabamos de decir antes, ¿no? Pero tienen que aprender que son sus hijos, no pueden darles, pues eso, ese material, porque por lo que acabas de decir. Y sobre todo, más valores. O sea, un valor, no sé si os lo he dicho a vosotros, pero lo digo siempre, a mí me encantan los valores, porque un valor es cuando una idea racional, ¿no? Que la has procesado y pensado con las áreas prefrontales, ¿no? Con todo tu cerebro, en este caso de adulto normalmente, lo vuelves emoción, ¿no? Que es lo que te pasaba a ti.
por tus valores, rechazabas emocionalmente con todo tu ser lo que estabas viendo, ¿no? Entonces no hace falta pensarlo. Entonces un valor es algo impulsivo, es algo que no tienes que pensarlo, es algo que lo sientes. Si esos valores los transmiten los padres a los hijos, el hijo no hace falta que tenga toda su área prefrontal madura para poder rechazarlo emocionalmente, porque es emoción al final lo que ha conseguido. Qué interesante, Zucca. Sin duda ha sido un episodio que dejará mucho de qué hablar. Sobre todo, pues, a los que nos escuchan allá en casita, sé que nos escuchan muchas personas que son programadores, hackers, que ciertamente a veces sienten afición o pasión por todo ese tipo de temas técnicos y luego se andan metiendo allá en la deep web o uno habla de los temas y se quieren involucrar de más, que tengan mucho en cuenta que también están involucrando no solamente su computadora, que les puede caer el virus, el ransomware y demás, sino también están involucrando la otra computadora que es el cerebro y hay que tener cierta salud mental, o sea, no querer empezar siendo hacker y acabar terminar siendo un ciberterrorista, un ciberdelincuente, que es totalmente lo contrario y desde mi punto de vista tiene que ver con cómo manejas tu psique, tus emociones y que ojalá les sirva de conciencia todos estos tips, consejos que has dado para que si las personas están sintiendo cierto agrado por conductas desastrosas, delictivas, que lo detengan a tiempo y antes de acabar en prisión, haciendo daño a terceros y al final pues nos dejará un internet más bueno. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob.